9 de junio del 2024. Invoquemos la luz del Espíritu Santo para que nos dirija. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Luz, Espíritu Santo. Hermoso Espíritu de Dios, en esta tarde, en este día, queremos invocar tu presencia sobre nosotros. Queremos pedirte que nos ilumines, que nos llenes de ti, de tu gracia y de tu unción poderosa, que nos revista de fuerza celestial, que nos guíes ahora en el discernimiento de esta palabra, que no sea nuestro pensamiento, que no sean nuestras decisiones, que sea verdaderamente la obra de Dios actuando en nosotros, para que en nuestros labios se hablen palabras de verdad, que de tus palabras se hablen palabras de sabiduría, que podamos discernir ese mensaje santo y puro que sale de tu palabra, y que sea para edificación de nuestros hermanos, para rehabilitación de su fe, para fortalecimiento de su vida consagrada, para crecimiento espiritual, y para que abran los ojos y los oídos a aquellos que hoy le están cerrados. Todo por el poder y la grandeza, donde tú puedes actuar, Santísimo Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en quien nos encomendamos, en quien creemos, a quien nos postramos y a quien reverenciamos como Señor y Dios nuestro. Amén. Bien, la primera lectura es del libro de Génesis 3, 9, 15, que dice así: Después que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Palabra de Dios. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, 13 y el 5, 1. Hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria a Dios. Por esta razón no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que lo sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno.
Sabemos que aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. El Evangelio lo vamos a leer del libro de San Marcos, lo que se lee. La lectura es Evangelio del libro de San Marcos. Ya leí. El Evangelio del libro de San Marcos, y dice lo siguiente. Marcos 3, 20, 35. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido a Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bien, tenemos 3 lecturas. Una del libro de Génesis, donde nos relata el episodio de la tentación. Más que el episodio de la tentación, porque nos muestra cómo tentó Satanás a Eva, sino la respuesta que tuvo Eva y Adán cuando Dios se da cuenta que Adán se esconde de Dios. Y dice: ¿por qué te escondes? Porque me estoy desnudo. ¿Cómo sabes que estás desnudo? Entonces Adán dice: por la mujer que me diste me dio de comer del fruto. Y Eva dice: la serpiente vino y me dio de comer. El problema no fue que hayan comido, o sea, sí fue un problema que hayan comido, pero en realidad lo que hizo desterrar la gracia que Dios le había dado fue que ninguno de los dos aceptó la culpa. Y fueron dándole la culpa a los demás. Y ese fue por lo cual Adán y Eva fueron desterrados del jardín del Edén. No aceptaron su culpa. Aún así, Dios, dándose cuenta que hubo una astucia del enemigo de Satanás, pues estableció entonces, como dice, una guerra en la cual él inició primero, ya que Satanás había iniciado primero en el cielo. Lo que pasa es que antes de la tentación hubo un episodio que no está escrito en la Biblia exactamente. Por ejemplo, ¿cómo se reveló Satanás? Eso no está explícito en la Biblia. No hay un apartado que nos cuente esa historia completamente.
El libro del profeta Isaías nos habla de que él se revela simplemente porque quería tener el poder y la autoridad. Dice la palabra de Dios: caíste del cielo, lucero de la mañana. Quería subir al trono más alto. O sea, él quería tener el trono de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Satanás quería tener el trono de nuestro Señor Jesucristo, Luzbel. Porque no se reveló solamente uno, Satanás es uno, fue el primero. Pero fueron traídos otros. Por eso dice príncipe de los demonios. Jesús le dijo a Satanás príncipe de los demonios. Claro que Satanás fue vencido por Job. Quien venció a nuestro Señor Jesucristo en el desierto fue a Luzbel. Ellos son 7: Satanás, Belcebú, Luzbel, Leviatán, Arías, Sequia y me falta Lucifer. Ellos son 7. Así como hay 7 arcángeles, ellos son 7, que son como los rangos más altos en cuanto a ese reino oscuro de la oscuridad que ellos formaron. Ellos se unieron y se buscaron levantarse contra todo lo de Dios. Lo que pasa es que eso no está narrado allí. Uno tiene que ir leyendo toda la palabra de Dios para preguntarlo. Y parte de lo que le voy a contar fue revelaciones de nuestro Señor a una persona que vidente el Señor, cual le ha revelado parte de eso. Pero antes hubo una guerra en el cielo. Y parte está evidenciado cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a los apóstoles y dice: yo vi cómo Satanás descendía con todos sus aliados del cielo, iba cayendo. En el cielo hubo una guerra, la cual intentó Satanás hacer revuelta, y ahí fue donde él dice lo que dice en Apocalipsis, que arrastró muchas personas nos arrastró muchos ángeles. Los ángeles, después que se fueron, Dios le dio un tiempo. Lo primero que sucedió fue que Satanás dijo: yo voy a hacer que toda tu creación, esto le dijo Satanás a Dios, yo voy a hacer que toda tu creación me adore a mí y se rinda ante mí. Dios le dijo: si él quería el trono de nuestro Señor Jesucristo, si tú logras hacer eso, que me desprecien a mí y te adoren a ti, yo te entrego el trono. Y desde allí está la guerra campal, donde Satanás busca que todos los hombres y mujeres de la tierra no crean en Dios, no adoren a Dios, sino que lo adoren a Él. Y ha buscado todas las estrategias y a los aliados. Entonces, en este mundo nosotros estamos en dos: estamos en un lado o estamos en el otro. No hay posiciones intermedias. Y lo primero que tienen que tener en cuenta: nosotros estamos dentro del reino de Dios o estamos dentro del reino de Satanás. Así es, no hay más. No, que hay una polarización, sí señor. Si ustedes hoy no lo querían saber, sí señor. Esta cuestión es una polarización, porque el Señor lo dijo: te quiero frío o te quiero caliente, tibio te vomito. No hay puntos medios aquí. O usted está dentro del reino de Dios o usted está en el reino de Satanás. Entonces uno tiene que comenzar por examinar para este domingo a quién le estoy sirviendo yo, con mi vida, con mis acciones, con lo que yo defiendo. Entonces Satanás se ha dedicado a estructurar dentro de esta misma creación que llamamos tierra, la cual le dio, ¿qué dijo él? Cuando él vio que a unos simples mortales como Adán y Eva le dio una cosa tan maravillosa, entonces Dios dijo: no, eso tiene que ser mío. Entonces se levantó y él pensó y dijo: si yo hago que ellos caigan, que ellos desobedezcan a Dios, pues voy a hacer que Dios se arrepiente y les quite eso y me lo pueda dar a mí, y yo pueda ser el dominador de todas las cosas. Todas esas cosas que él pensaba, porque se llenó de orgullo y quiso tener demasiado, y pues tener el trono de nuestro Señor Jesucristo. Después de eso, Dios le dio un tiempo a él.
para que se arrepintiera y para que Él se sometiera y aceptara a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? La primera luz que habla en el Apocalipsis se refiere a la luz de Dios sobre la tierra, la luz del Espíritu Santo. La luz de la gracia de Dios que recubriría. Y la segunda luz ya es la luz que tú estás diciendo de las lumbreras. Entonces, Dios le dio un tiempo para que Él reconociera a nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo se cumplía en el año 2000. Ese tiempo de Él someterse se cumplió en el año 2000. Antes del año 2000 no se le daba muerte a los demonios, ¿sí? Sino que se echaban los demonios. Porque mire que Dios, a pesar de todo lo que había hecho, Dios le había dado una segunda oportunidad. Y el Espíritu Santo lo dio Dios para que los hombres, para que su creación, ¿sí? Para que su creación no se perdiera y pudiera ¿qué? Volver a Él. Porque Dios lo que está haciendo ahora es que volvamos a Él. ¿Cuál es el mensaje central? Vuelvan a mí. Porque tú y yo, ¿qué somos? Nosotros somos ángeles. Yo no sé si ustedes sabían, pero nosotros somos ángeles. Lo que pasa es que nosotros perdimos la memoria de quiénes éramos en el cielo. Pero nosotros somos ángeles que vinimos a habitar en un cuerpo, que es este cuerpo que está aquí. Pero después que sacamos aquí, volvemos allá. Ahora, los que van a volver, hay algunos que no van a volver. ¿Quiénes no van a volver? Pues obviamente los que le sirvieron a Satanás, los que se aliaron a Satanás, porque van con quién, se van con Satanás. Pero todo ser humano fue un ángel que tomó un cuerpo, ya tomó un cuerpo. Nosotros somos un espíritu que tomamos un cuerpo y éramos ángeles en el cielo. Nosotros perdimos la memoria. Así como cuando nosotros morimos, nosotros perdemos la memoria. Por eso no es posible pedirle a una persona que murió, porque las personas no tienen conciencia ni memoria de lo que ellos eran. Ellos no sabían quiénes eran en la tierra, a qué se dedicaban, quiénes eran sus padres, quiénes eran sus hijos, cuál era su nombre. Él no tiene, la persona pierde. ¿Y usted dónde saca eso? Pues en el libro del Apocalipsis dice que el día del juicio se nos vendrá nuevamente la memoria para tener memoria de todo lo que hicimos en el juicio de Dios. Eso está en el libro del Apocalipsis. O sea, en el momento del juicio es que va a venir otra vez la memoria de quienes eran. ¿Ya? Pero cuando nosotros morimos perdemos la memoria. Vamos a los abismos de oscuridad. Y ahí en los abismos de oscuridad tenemos que estar un tiempo estipulado si no nos perfeccionamos antes de entrar al cielo. Si no, pues descenderemos. Si lo que hicimos fue servirle al reino de Satanás, pues nos iremos al pozo de Hades. Entonces, este primer capítulo nos habla acerca de, mira cómo Dios, a pesar de la caída, viene, sabiendo que Satanás lo que quiere con su astucia acabarlo, viene Dios, le pone una sentencia. Ahora voy a hacer contigo, Satanás, que esto que tú estás viendo como menor a ti, o sea, mira, viendo que Adán y Eva, teniendo una categoría menor que él, le voy a hacer que ella y su descendencia te pise la cabeza. Sobre todo la descendencia de ¿quién? Pues nuestro Señor Jesucristo. Pero ella también te pisaría a ti. ¿Y a quién se refería allí? Si Eva no iba a vivir todo ese tiempo y él, Satanás, ya es inmortal porque él no puede morir. Entonces, y él está hablando de lo que iba a hacer en ella. ¿A qué mujer cree usted que se está refiriendo allí? Una mujer que el hijo de esa mujer le puede dañar y aplastar la cabeza a Satanás, que lo va a vencer. ¿A qué niño o a qué hombre se refiere? Entonces, se está refiriendo obviamente, el niño obviamente es nuestro Señor Jesucristo, que es el que va a vencer a Satanás y a todos los aliados. Que dice, también lo dice en el Apocalipsis, va a venir con todo su poder, su justicia, los ángeles a vencer. Ya, en la
guerra de Armagedón cuando Él venga. Entonces, ¿qué pasó? Que ese hombre de esa mujer es Jesucristo. Y si ese hombre es Jesucristo, ¿quién es la mujer? Esa mujer es la Virgen María. Por eso creemos que la Virgen María, Dios, desde mucho antes, mira, desde la misma creación, le dio una autoridad, o sea, que ya la iba a preparar para más adelante. Y es que la Virgen María, antes de nacer, tuvo una preparación de sus padres para que ella naciese. Por eso creemos que la Virgen María fue preparada, ¿ya? Fue muy preparada. ¿Para qué? Para ella poder contener toda la potencia de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo no nació del deseo de un hombre y una mujer, sino toda la plenitud de Dios, que es su espíritu, se regocijó en esa mujer. Y Dios no podía estar allí. Dios no podía estar en un vientre impuro, en una mujer pecadora, en una mujer que no mereciera toda esa plenitud. Entonces por eso Dios la preparó a ella. Por eso habla, desde los profetas hablan de ella y de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso Dios tuvo que preparar el trono, el lugar donde Él iba a venir. Y por eso creemos que ella ha sido un instrumento grandioso que Dios preparó y que le dio después autoridad, ¿ya? Que le dio esa autoridad. Entonces, por eso creemos que ella tiene un corazón inmaculado. Por eso en la iglesia se la llama el corazón inmaculado. Por eso también la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Por eso creemos en la puritanidad y virginidad de la Santísima Virgen María. Que cómo es posible que ella iba a nacer un niño sin tener romper fuente. Pues mijo, con la misma forma extraordinaria en que una luz la hizo fecundar. ¿Cómo es posible que puedan creer que una luz vino, entró al vientre y fecundó un niño? ¿Cómo no pueden creer que ese niño pudo salir sin hacer que ella rompiera fuente y que sin que le dañara, sin que dejara de servir? Con la misma grandeza que Dios hizo para poderla fecundar, la misma grandeza para sacar. El día que nació nuestro Señor Jesucristo, no estaba ni José allí. La asistieron fueron los ángeles y nuestro Señor Jesucristo apareció de una forma mística. ¿Ya? Mística. La única persona que pudo ver la forma en que nuestro Señor Jesucristo apareció en los brazos de ella y salió y apareció en sus brazos fue la misma Santísima Virgen María. Del resto, ninguna persona pudo ver ese episodio, porque José estaba buscando la posada. ¿Ya? Y por eso creemos en su Santísima Virginidad, ¿ya? Que ella es virgen, que ella es pura. Y mira que desde aquí del libro de Génesis está hablando acerca de esa mujer. Y dice, esa mujer te va a pisar la cabeza. Imagínate, si Satanás era el rango de todo Jesús, mira que una forma de humillar, es que la grandeza que Dios le dio a la Virgen María es para humillar a Satanás. Porque Él buscó fue a la mujer. ¿Para qué? Para entrar el pecado del mundo. Bueno, quiso Dios que por medio de una mujer entrara la salvación al mundo. Porque mira que escogió y preparó la Santísima Virgen María, ¿para qué? Para traer la luz al mundo. Y también ella, ¿para qué? Para darle autoridad encima de él. Porque ante la presencia de la Santísima Virgen María, Satanás no puede. Él no puede nunca contra la luz que tiene la Santísima Virgen María. ¿Ya? Entonces, eso es algo que tiene que tener claro. Mira que ahí lo está diciendo la palabra de Dios claramente. Le está dando una autoridad a ella. Y por eso la mujer tiene una grandeza también. ¿Sí? Tiene una grandeza también que Dios le ha dado. Por eso la mujer hoy, ¿qué está haciendo Satanás? Tratando de pervertir a la mujer, haciendo lo mismo desde el inicio. Por la mujer vino que creó el desorden y el caos. Lo mismo está haciendo ahora mismo. Está tratando de utilizar a la mujer para crear el caos. Entonces estamos viendo ahora mujeres que quieren ser sacerdotes y Dios no ha autorizado a las mujeres a ser sacerdotes. Mujeres que se hacen llamar pastora. Mujeres que profetan. Dígame qué mujer fue profeta. Búsquenme una profeta en la Biblia. Profeta, no profetiza, son cuestiones diferentes.
profetas. No existen mujeres profetas. De hecho, la Biblia solo habla de hombres profetas, sacerdotes hombres. Ay, que eso es machismo. Pues Dios era machista, pero ese es lo que Dios ha dado. La mujer no tiene autoridad sacerdotal. La mujer no puede ser la cabeza de la iglesia de Dios. Cristo es hombre, Él es la cabeza. Y la Santísima Virgen María, ni con la grandeza que Dios le dio, nunca le dio la autoridad sacerdotal. Las mujeres pueden servir, las mujeres pueden ayudar. Y claro que sí, lo mejor es que una mujer pueda hacer ayuda de su esposo si sirve a Dios. ¿Ya? Ay, que los sacerdotes se podrían casar. Pues yo también creo que deberían o podrían casar. Bueno, que deberían no. Creo que es algo que deberían tomar como una decisión voluntaria, no obligarlos a quedarse. Bueno, eso es otro tema porque eso es otra cuestión aparte. Pero hablando de la primera lectura del Génesis, estamos hablando de aquí que en el Génesis, mira que ya comienza, tenemos que saber entender por qué quiso Dios empoderar enseguida allí. Mira que Él da la sentencia, cuando se entera que es Satanás el que viene y le hace todo eso, y que cogió fue a la mujer, entonces le digo, bueno, entonces ahora voy a poner que la mujer te pise la cabeza, va a empoderar a la mujer, y Satanás se ha dado cuenta que por ahí es. Dañas la obra utilizando mucho a la mujer. Entonces hoy en día la falta de obediencia y eso en la mujer está causando un gran daño. Entonces hay que mirar que la mujer no puede ejercer el sacerdocio. No es posible por ningún lado. Por eso si tú eres amigo católico, cuando vayas a recibir la comunión no lo recibas de las manos de ninguna mujer. Eso no es grato a Dios. Si te va a visitar a alguien, un enfermo, y llevar la Eucaristía, dile al sacerdote, por favor, no envíe mujer. Que sea un hombre consagrado, laico, a máximo. ¿Ya? Pero mujer no, ella no está autorizada. Puede leer, sí. Una mujer puede predicar, podría predicar. Una mujer podría orar por los enfermos, podría orar por los enfermos. Pero no puede ejercer el sacerdocio. No están llamadas a ejercer el sacerdocio. Eso que quede claro. Pero eso no quiere decir que no le ha dado autoridad. Sí, mira que desde el inicio. Entonces la Virgen María viene siendo la imagen de la mujer y de lo que Dios quiere con la mujer que sea principio para comenzar a darle salvación. ¿Por qué? Porque por medio de ella trajo la luz. Una mujer trajo el pecado al mundo, una mujer trajo la salvación al mundo. Una mujer que fue pecadora, una mujer que Dios preserva para comenzar una generación sin pecado. Porque con la Virgen María comienza una generación que es nuestro Señor, la Virgen María y Jesucristo, porque vienen a hacer que todos aquellos que van a ser restaurados en el momento del juicio que pasa ya no van a ser pecadores, pero ellos son las primicias. Jesús es la primicia de Dios, pero junto con la Santísima Virgen María. Entonces por eso es la importancia de ella, la figura de la Santísima Virgen María. ¿Ya? Ahora, bueno, sí, pero ella no puede escuchar las oraciones. Pues cuando Dios le permite, ella recoge las oraciones de su pueblo. Por eso tenemos esos episodios donde ella ha descendido a traer mensajes del Señor, ha llevado obra del Señor, y ella también recoge oraciones. ¿Y por qué no? Dígame por qué no. Si Dios lo quiso así y Dios fue el que le dio la autoridad, ¿por qué no? ¿Quién le puede quitar eso? No, que no es posible que ella no pueda ser sin pecado. ¿Y quién le quita? Y si Dios lo quiso así, ¿quién le puede decir que no? O sea, ¿cómo puede? Ahí donde uno pregunta, ¿y dónde está la fe en creer que hay un Dios poderoso? Si Dios lo quiere así, lo puede hacer. ¿Qué le impide? ¿Qué le impide eso? Nada le impide. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Ya? Y eso está en el libro. Entonces, mira lo que dice, tú te arrastrarás, es la sentencia que le dice Dios a la serpiente. Mira, le digo a la serpiente, porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales. En realidad estaba dando una sentencia a Satanás que se le hizo presentar a Eva y le dijo que él era serpiente. ¿Ya? Lo que pasa es que Satanás vio
La serpiente le preguntó a Eva que cómo se llama, ese animal, cómo se llamaba. Le dijo, se llama serpiente. Nosotros le pusimos serpiente, porque ellos tenían la autoridad para ponerle nombre. Y él le dijo, yo la engañó. Le digo, yo también me llamo serpiente en el cielo, para engañar. Entonces por eso ella dice, la serpiente me hizo comer. No porque ella habló con una serpiente, ella habló fue con Satanás, sino que le hizo llamar serpiente. ¿Ya? Entonces puso enemistad, entonces le dijo, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida, pondré enemistad. Pues ahí le está hablando del castigo que le pondría a él, ¿ya? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ahora, ¿cuál es la descendencia de Satanás? La descendencia de Satanás son todos los que se han aliado a él, porque él no engendra. Pero él puede hacer que un hombre y una mujer, vamos a poner lo que llaman los pactos satánicos, estas personas se unan y tengan un hijo y lo lleven y lo consagren a Satanás. Esa es descendencia. Y todos los que le sirven a él están en descendencia con él. Esos son descendencias. Entonces mire que puso enemistad entre la descendencia de Satanás y la mujer. Aquí está diciendo y la mujer. ¿Y a qué mujer se refiere? A la misma mujer del Apocalipsis. Es la misma mujer del Apocalipsis. Eso es cierto, Satanás es el padre de la mentira y es homicida desde el principio. Entonces, esa mujer que está poniendo allí es la misma mujer del Apocalipsis. Por eso es que nosotros creemos que esa mujer del Apocalipsis es la Santísima Virgen María. ¿Por qué creemos que la que está en el Génesis es la Virgen María? Porque dice, entre su descendencia y la suya, la descendencia de la Virgen María, de la mujer. Él le digo, pondré enemistad entre la descendencia tuya y de la mujer. ¿Y cuál es la descendencia de la mujer? Pues de la Santísima Virgen María. ¿Ya? Y le dice, y la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. ¿Y cuál es la descendencia de la mujer que le puede aplastar la cabeza a Satanás? La del pueblo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo lo que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que llamamos los cristianos, los consagrados a Dios. Pero en cabeza de ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién tuvo a nuestro Señor? Entonces, si es Jesucristo, lo que vimos al principio, ella viene siendo la mujer, la misma que está, ya, la que está en el Apocalipsis, que también habla de esa persecución. Entonces, ya aquí está hablando de la sentencia que Dios le está poniendo, lo que va a haber, y en Génesis habla ya de esa persecución, donde él comienza a atacar a la descendencia de la mujer, ya. Pero muestra ya en el cielo entonces ya una mujer coronada, una mujer espléndida, con la luna bajo sus pies, o sea, mostrando la grandeza de la mujer. Mira que la muestra en Génesis al inicio y la muestra al final. Entonces, por eso creemos en esa grandiosa mujer, creemos en la grandeza de la Santísima Virgen María. Y valga esta fiesta para nosotros resaltar la grandeza. Hoy que celebramos el Inmaculado Corazón de María, ¿ya? Madre excelsa, pura, bella, santa, castísima, virgen, no tuvo más hijos. Eso es una blasfemia. Y ya vamos aquí en el Evangelio a tratar eso. Ojo con la blasfemia. Gente se ata a su vida por blasfemia, sobre todo que con soberbia lo lanza, diciendo que ella tuvo mujer, que ella se acostó con José, que tuvo relaciones, y hay otros que han dicho que tuvo más hijos. Han dicho una cantidad de cosas, y ojo con eso. Eso es blasfemia contra la Santísima Virgen María. En la segunda lectura de Corintios, pues Pablo nos viene a decir, bueno, con esa misma fe que se expresa aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más personas se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Satanás no quiere, mire, una de las cosas que Satanás desde el principio era acabar con la creación de Dios. Entonces,
si la creación de Dios sigue creciendo en gracia de Dios, para Él ese es el golpe más nefasto. ¿Sí? Nosotros no tenemos que estar en una guerra. Mire, si nosotros vivimos en una obediencia, siguiendo a Dios, esa es la mejor forma de ¿qué? De vencer a Satanás. Y Él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Pero el problema es que nos hemos dejado conquistar, como dice, quitar lo nuestro. ¿Por qué? Porque desobedecemos a Dios. Porque no seguimos a Dios. Estamos siguiendo ¿qué? Aquellas cosas que el enemigo nos puso como un dulcecito y los engaños que nos puso y nos dejamos llevar. Entonces estamos siguiendo más el reino de la oscuridad y no el reino de la luz. Y al principio les dije, o estás en el reino de la oscuridad o estás en el reino de la luz. No hay términos medios. Cada quien examine su conciencia y su corazón y su vida. Por esta razón no nos acobardamos. Dice aquí, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva día a día. Esto es fundamental y muy importante. Porque aquí Pablo nos está diciendo, nuestro espíritu se renueva día a día. Porque a diferencia de la carne que ya no puede renovarse, el espíritu sí es algo que se renueva. O sea, como dicen por ahí, el que envejece es el cuerpo, y eso es cierto. Porque usted puede tener un espíritu joven, fuerte. Por eso dice también el Salmo, la palabra es que nos renovamos como el águila. Volvemos a tomar fuerza como el águila. Por eso, aunque tengamos la edad que tengamos, si nosotros vivimos, tenemos que tener siempre la sonrisa, el amor, la alegría de Dios. Porque ese espíritu se renueva. Y la palabra de Dios dice que Dios nos renueva el amor. Por eso una parte fundamental es renovarnos el amor todos los días. El amor de Dios renovado en las personas. Entonces, si nosotros nos levantamos amargados, como que ese espíritu no se está renovando. Si vivimos en pleitos, amargados, en odio, divisiones, parece ser que como que no hay gracia allí. Porque allí, si estás viviendo en el reino de la luz y en la gracia de Dios, vas a estar siempre con esperanza, vas a estar siempre con alegría, con gozo, viviendo en paz, el amor de Dios en ti, viviendo en los frutos del Espíritu Santo. Y eso es muy importante, porque tienes un espíritu que se renueva día a día. ¿Y cómo se renueva día a día? Con la oración. Por eso todos los días nosotros debemos dedicarle a tener comunión. Porque cuando nosotros oramos e invocamos, en nuestro espíritu viene la luz del espíritu y hacen comunión. ¿Ya? El espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu y ahí Él trae todas esas riquezas espirituales, todo ese aceite, toda esa gracia allí. Pero nosotros debemos buscar conectarnos, no va a ser posible. ¿Ya? Entonces, y cuando nosotros vivimos en la gracia de Dios, hacemos que eso que derramó dentro de nosotros se conserve. Cuando tú actúas mal, estás derramando el aceite. Cuando tú haces lo incorrecto, lo que no es grato a Dios, estás derramando el aceite. Por eso hay tantas personas que no vuelven a cargar y viven una vida tan desordenada, haciéndolo de Dios, que con el tiempo a veces llegan a apagar ¿qué? El espíritu. Y ya, como dicen, no hay nada que hacer. Se han metido en tantas cosas, han hecho tantas cosas oprobiosas en su vida, que ya no, como dice, difícilmente puede volverse a prender esa mecha. Como dice un dicho por ahí, como te acabaste, cabo de vela, ya no hay quien te prenda. Ahí hay espíritus, hay personas que hoy están vivas, pero en realidad espiritualmente están muertas. O sea, están en los abismos viviendo en esta vida. Entonces dice aquí, nuestro sufrimiento momentáneo y ligero nos produce una riqueza eterna, una gloria que lo sobrepasa con exceso. Porque cuando nosotros vivimos esos momentos de sufrimiento momentáneos, ya dice aquí que nos producen una riqueza eterna. ¿Cuál riqueza nos va a producir? La riqueza espiritual. Porque eso te va a formar un carácter espiritual. Eso te va a formar que tú puedas producir frutos. Entonces eso es lo que tú le vas a presentar a Dios. Y Dios te va a dar a ti
te va a dar a ti por los frutos, te va a dar grandes cosas. Porque la palabra de Dios habla de que Dios te va a dar una recompensa, te va a dar a ti. ¿Y sobre qué te va a dar a Dios? Sobre los frutos que tú des. El que dé fruto tendrá pago, el que no dé fruto no tendrá pago. ¿Ya? Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, esto es muy bonito, sino en lo que no se ve. Hay gente que se deja deslumbrar por una casa, por un carro. Hay gente que ha escogido hasta malas parejas en la vida y viven hoy en una eternidad de problemas porque coge simplemente por lo que ve. Porque se dejan llevar hoy del color oro, de lo bonito, ¿no? Ojo lo que está diciendo. Nosotros no nos dejamos llevar de lo que se ve, sino de lo que no se ve. O sea, Pablo en realidad está hablando de qué? De esa morada eterna, de lo que nos ha llamado el Señor a vivir allá en el reino de los cielos, no en esta tierra, sino en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo. Y él dice, está pendiente ahí, él está enfocado allí, nos hablaba, debemos estar enfocados en eso, es en ese reino. Aquí olvídate de lo que tú ves, no te apegues a eso, nada de eso. Todo, por eso Pablo decía, para mí todo lo que hay en la tierra es basura, comparado con lo que hay allá. Imagínense usted puede ver cosas tan grandes y maravillosas en la tierra y Pablo decía, para mí todo eso es basura, comparado con lo que él vio allá en el cielo, con lo que tiene. Entonces, hay gente que cree que teniendo muchas cosas aquí, en realidad está teniendo algo. Eso es basura con lo que tú podrías tener y con lo que Dios te podría dar. Por eso hoy abre tus ojos. Aprende que a visualizar es hacia allá. ¿Ya? Entonces nosotros no ponemos la mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, o sea, nuestro cuerpo, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Qué bonito. Nos tiene Dios preparado algo allá, de regreso, para los que vayan de regreso, para los que decidan perseverar y poder llegar de regreso. Recuerda que tú eres un ángel, que un día descendiste, tomaste un cuerpo, pero tú perdiste la memoria de quién eras en el cielo. Lo único que te puedo decir, yo no sé quién eras, pero gracias a la luz que nos ha dado es a decirte, Dios te está esperando de nuevo ya. La invitación es que ustedes luchen para ir. Recuerden que hay un camino angosto, ese es el que nos lleva allá. Ojo, es el camino angosto. Dios nos está esperando, allá hay una gran morada. Allá hay un lugar eterno. Ya no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay enfermedad. Todo es luz, nunca habrá más oscuridad. Todo será felicidad. El Evangelio, ¿qué nos dice? Vea el Evangelio. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos. Entonces, bueno, en esta parte del Evangelio que ya leímos, es muy importante tener en cuenta algo aquí. Uno, el tema de la blasfemia. Es muy importante que nosotros cuidemos. Y le voy a decir algo por lo que tiene que ver con la Virgen María. Se lo digo en el nombre de Jesús. Hay mucha gente que se levanta constantemente, sobre todo los hermanos protestantes, blasfemando contra la Santísima Virgen María. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el que no recibe los míos, no me recibe. Y los míos son todos los que determinó Dios para la obra de Dios. O sea, vienen siendo todos aquellos que Dios escogió, o sea, los 144,000 que es profeta, los patriarcas, los apóstoles. Oye, si a ellos les dio importancia, ¿cómo no le va a dar a su Santísima Madre? Le estoy diciendo, ojo con eso. Si tú eres protestante y me estás escuchando, nada te obliga a ti a que tú tengas una devoción a la Santísima Virgen María. Respetable que tú digas, no la quiero tener, yo quiero dedicarme a nuestro Señor Jesucristo. Vale, no hay ningún problema hasta allí. Pero que usted se levante a decir tanta barbaridad y blasfemia, te aseguro que ninguna de esas palabras que lanzaste contra su Santa Madre quedará impune el día del juicio. Por eso tienen que tener mucho cuidado.
Porque la palabra hoy habla acerca de, ojo, lo que lanzamos. Las palabras que lanzamos en contra de la Santísima Virgen María. Bueno, y también contra nuestros hermanos. Porque nos acostumbramos hoy en día a utilizar, mire en qué se ha convertido hoy las redes sociales. En un aval para nosotros poder injuriar a la persona, injuriar su buen nombre, su reputación, y después simplemente, ¿qué podemos hacer? Bueno, borro la publicación y ya. Ojo, que tal vez borraste la publicación y quitaste eso, pero ante Dios tiene. Porque Dios dijo que de toda palabra ociosa rendiremos cuenta en el reino de los cielos. Imagínense ahora más nosotros teniendo una blasfemia contra nuestros hermanos. Y eso sí es delicado, la blasfemia contra nuestros hermanos. Entonces, ¿a qué nos invita el Señor hoy? A tener cuidado de esto. Tenemos que tener cuidado de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros expresamos contra las palabras, contra las personas. O sea, tenemos que tener el mayor cuidado de la expresión de lanzarnos contra las personas que vienen de Dios, porque ellos nos puede acarrear para nosotros, nos puede acarrear un gran problema. Entonces, el Señor viene y le dice que no puede ser posible que un reino esté dividido, porque si un reino está dividido no va a poder subsistir. Y es allí donde uno toma para decir que hay algunas personas que están hoy tratando de dar a entender que todas las iglesias hacen parte del mismo cuerpo de Cristo. No, hay una división. Porque la iglesia de Cristo debe tener un solo ministerio. Y resulta que es que todas las denominaciones, aunque creamos en Cristo como Señor, y aunque creamos que debe haber un bautismo, no hay un solo ministerio. O sea, hay muchísimos ministerios, porque todos se hacen llamar ministros. Pero resulta que no es así. La palabra es muy clara: un solo ministerio, una sola fe, una sola iglesia. Entonces, ¿cuál es ahora la teoría que están utilizando ahora para engañar? No, que todos los que creamos en Cristo, en distintas denominaciones, nosotros todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Ya. Pues hasta ahí parece engañoso y hay algunos que han caído en la trampa. Pero el problema es, ¿y el ministerio? ¿Cuál de todo ese ministerio es el real? Porque resulta que si tú vas donde un ministro que no es verdadero ministro y te vas a casar allá, resulta que vas a vivir en fornicación porque esa persona no tiene la autoridad para casar. Resulta que vas a ir a bautizarte donde uno que no es ministro. ¿Qué va a pasar? Pues vas a quedar que no estás bautizado porque no tiene la autoridad de Dios. Entonces, esta cuestión del ministerio que debe venir por sucesión apostólica es la parte importante. Entonces, lo que estamos haciendo es crear división. Y pues eso no va a ser, eso no es grato a Dios, porque mira, si nos dividimos, estamos creando ¿qué? Estamos creándole a Satanás espacio para él poder ¿qué? Fortalecerse. Y eso es lo que está ocurriendo. Entre nosotros, él creó la división y muchos están creando cada vez más la división. Están creando mucho más la división. Entonces, debemos tener la responsabilidad y darnos cuenta. Dios no es un Dios de división, y aquí lo está diciendo en su palabra. No es posible creer hoy en día que no es importante si estamos o no estamos en la iglesia de Dios. ¿Cómo que no? Claro que es importante, porque para Dios no es admisible la división. Él lo está diciendo hoy en su evangelio. La división no hace parte de lo que está en su plan, y quienes dividen van a tener una gran cuenta ante Dios. O sea, todo esto que se están levantando contra la iglesia, creando división, que se hacen llamar ahora que son los dueños que tienen la verdad de la iglesia, y que han utilizado algunos errores de la iglesia simplemente ¿para qué? Para justificar su negocio, porque lo que han hecho es que convertir la fe en un negocio, simple y llano. Entonces, cogieron, se dieron cuenta que habían ciertos errores en la iglesia, y de ahí se pegaron para comenzar a justificar todo lo que ellos tienen en su engranaje, pues justificar el negocio. Pero ojo con eso, que la palabra hoy nos está diciendo lo importante, que el Señor está diciendo: no es grato a Dios la división,
ni en tu hogar. O sea, que nosotros no podemos ser agentes de división en ningún lado, y mucho menos en la iglesia. Te das cuenta si tú eres objeto de división en tu hogar. Cuando tú haces lo contrario a tus padres y estás haciendo todo, estás haciendo agente de división en el hogar. Cuando tú haces que las cosas vayan en contra en el hogar, si eres el esposo, bueno, en la posición que tú tengas, hay que mirar que nosotros no creemos la división. Cuando yo creo un ambiente desfavorable y que sea malo con mi vida, con lo que yo hago, con mis palabras, estoy creando división. Ojo con eso. No nos dejemos llevar para no crear división donde estamos y las personas con las que estamos. Debemos vivir cada día que consagrado a Dios. ¿Ya? Consagrado a Dios y no apoyando la división. Ojo con los que apoyan la división. Que tú no seas uno más de los que se dejan arrastrar de todo esto que crean división. Entonces dice aquí: yo les aseguro que a los hombres que Dios perdonará todos los pecados y blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, con aquellos que vienen con el Espíritu Santo, los que tienen la luz del Espíritu Santo, esos no tendrán perdón. O sea, atan su vida. Esas personas atan su vida. O sea, quiere decir que tú, por alguna expresión, puedes atar tu corazón y tu vida. Por eso, cuida lo que tú hablas. Cuidemos lo que hablamos con respecto a las personas, sobre todo si esa persona viene de Dios. Si esa persona viene de Dios. Entonces, este es un pedacito que viene aquí que confunde a mucha gente. Y utilizan los hermanos protestantes como un caballito de batalla. Porque dice aquí: llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí afuera está tu madre y tus hermanos, ¿qué te buscan? Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Hizo esa pregunta. Él hizo esa pregunta. ¿Será que el Señor no sabía quién era su madre? ¿Quién era su madre? Entonces, obviamente que sí. ¿Por qué él hace? Aquí la pregunta es: ¿por qué él hace esa pregunta? Porque recuerden que toda la intención de Jesús siempre era educar adecuadamente de cuál es la actitud nuestra. Jesús en ese momento estaba en la posición de ser el que estaba dirigiendo la enseñanza de Dios para los hombres en ese momento. Él era el referente de Dios y de lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida. Y Jesús lo que le quiso decir con eso fue: en nuestra vida, nosotros, en las cosas de Dios, nosotros tenemos que vivir como si todos fuéramos hermanos. No importa que no naciste de la misma mujer y del mismo hombre. Todos debemos vivir como hermanos. Sin importar la raza, debemos vivir como hermanos. ¿Ya? Y entonces, y que debemos que mirar que esas mujeres que son madres, por eso Jesús dijo: el que deja a padre, madre, esposa e hijos por mí, yo le daré el doble. O sea, el Señor nos está diciendo entonces que tenemos que dejarlo para poder recibir. No, Él está tratando de decir cuál es la actitud tuya en tu corazón, que tienes que vivir despojado de esos apegos a padre, madre, hermanos, hijos y esposa. Bueno, lo mismo fue lo que le quiso mostrar aquí a la gente. No, yo no estoy apegado a eso. Yo no voy a dejar la obra de Dios porque no. Debemos tratar de vivir despojados, y eso fue lo que les quiso mostrar. Que por encima de la madre y de los hermanos siempre está el cumplimiento de la palabra de Dios. Y Él le dice: estos son mi madre y mi hermano, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Cómo vamos a decir que el Señor Dios Todopoderoso, el más sabio, el lleno de luz y de toda la gracia, va a despreciar a su madre y a sus hermanos cuando Él nos manda: amen a todos a sus hermanos? ¿Ya? Amen a todos sus hermanos. Entonces ahí nos está dando a entender en nuestro Señor Jesucristo es cómo nosotros debemos entender las cosas. Todos son nuestros hermanos y que debemos vivir nosotros despojados de esos apegos terrenales. Porque el Señor dijo: el que no sea capaz de dejar. Mira que al que fue a enterrar a su padre, le dijo: Señor, déjame enterrar a mi padre primero y después te sigo.
¿Qué le dijo Jesús? Dejad que los muertos entierren a sus muertos, usted venga y siga. Cualquiera dirá, uy, pero el Señor es como muy drástico, muy fuerte. ¿Cómo no va a dejar ni que entierre a su padre? Vea, cuando uno está enfocado en la obra de Dios, uno tiene que despojarse de esas cosas. Que murió y ya, está muerto, no hay más nada que hacer. Por eso es que hay que acabar con el negocio de los cementerios. Vea, se murió su familiar, ¿usted para qué ella reclama huesos? Hay gente que paga una millonada para que le guarden unos huesos. ¿Usted para qué paga por esos huesos? Usted dele digna sepultura y ya, hasta ahí murió. Ni vaya al cementerio ni lleve flores. ¿Usted para qué vaya a reclamar huesos? Hay gente que va a pagar para guardar unos huesos. ¿Por qué? Porque viven religiosidades. Esas son religiosidades populares. Eso no te va a traer a ti ni mérito ante Dios, ni te va a hacer que esa persona en realidad cambie su suerte, porque su suerte está ahí, Él la selló cuando murió. Entonces, cuando el Señor está diciendo eso, ¿quiénes son mi madre y hermano? Entonces uno tiene que mirar que nos está hablando eso. Debemos mirarnos a todos como hermanos. El Señor nos está enseñando cómo debe ser nuestra visión. Si nosotros estamos siguiendo al Señor, siempre debemos seguir ¿qué? Siempre debemos seguir con la mirada fija, como dice Pablo, con la mirada fija en Él. Y no vamos a decir entonces que vamos a tener prioridades por uno y por otro, porque este es familiar y este no es familiar, ¿no? Jesús quiso entender, para mí todos son iguales. Para Dios todos son iguales, y eso es cierto, para Dios todos son iguales. Lo que pasa es que le dio misiones diferentes, pero Dios nos ama por igual a todos y nos espera de regreso a todos y quiere que todos estemos. ¿Ya? Entonces eso es cuando le dice allí, ¿cómo vamos a pretender creer que el Señor está despreciando a su madre? ¿Cómo nos va a enseñar a Él honrar padre y madre en el cuarto mandamiento? Honren a su padre y su madre, y Él la va a despreciar delante de la multitud. Eso es una tontería de personas que no tienen la luz del Espíritu Santo, sino simplemente que se apeguen a lo literal, simplemente para buscar devalorizar eso. Simplemente ¿para qué? Para hablar mal de la Virgen María y crear allí una controversia tonta. Porque simplemente hay que saber, si el Señor manda a honrar a su padre, y es el único mandamiento que tiene una promesa, y nos manda que nosotros nos amemos como hermanos todos, ¿cómo va a venir Él a despreciar a su madre? O sea, eso es una falta de interpretación como muchas otras faltas. ¿Por qué? Porque el hombre hoy en día lo que simplemente está siguiendo son enseñanzas de hombre, van a teología y han perdido tener la luz del Espíritu Santo. Entonces, esta es las enseñanzas de la lectura del Evangelio del domingo 9. Que la bendición de Dios los acompañe, que les guíe la luz del Espíritu Santo para que puedan discernir y entender toda su palabra. Feliz fin de semana.